Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que les convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, te levantarás e irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta parábola, ¿verdad? Que el Señor nos está mostrando y nos pide aquí al mismo tiempo que hagamos este gesto, pero este es el gesto de la humildad, del humus, es decir, la yayesa bañante. Humildad viene de la palabra humanidad, humanidad viene de la palabra humus. Humus quiere decir tierra, suelo, arcilla. Ubeago dice la humus. Y de ahí viene la humanidad, o sea, somos humanos, somos polvo, somos tierra. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, capítulo 19, capítulo 3, versículo 19 del libro del Génesis. Ese capítulo 3 es maravilloso, ¿verdad? Porque te explica todo la condición, nuestra condición. Pero justamente en ese capítulo 3 también del Génesis se nos habla del pecado, ¿verdad? No queremos, no queremos reconocer nuestra humanidad. No queremos reconocer de que somos humus. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. No te hagas del soberbio, no te hagas del autosuficiente, no te hagas entonces del nambre luego. Queridos hermanos, creo que ahora no recuerdo bien nomás este presidente nuestro, ¿verdad? No sé si era el hijo Ayala, creo que era tan del pueblo, ¿verdad? Que caminaba en medio de su gente, ¿verdad? Y bueno, pero por otra cosa no sé Yucagüe. Bueno, pero, queridos amigos, lo interesante es que aquí nosotros nosotros somos así. Ya llevo popular, el popu, hoy coyandei, el popu. Bueno, vendemos hay fotos, chicos, esa foto ahí con la gente sencilla, con la gente pobre. Ya llamo que nambre hoy, llamo por la música, la ñan de partido, ya quiero que. Primero luego no sabemos hablar ni bueno ni alguno, ¿verdad? Bueno, pero en fin. Jape vendemos mañana llamo popu. Pero, queridos amigos, es Yaguar Gaire y todo eso, ¿verdad? Porque en el fondo, no somos sinceros, no estamos mostrando lo que somos, ¿verdad? Esos son los famosos lobos vestidos de cordero. Vean la lobo hoy. Ojo, y ojo la gallinero. Y él se va a encargar de ese gallinero. Y así somos muchos de nosotros, ¿verdad? Que estamos en cargos tan importantes lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, porque justamente no le dimos las oportunidades a la gente para saber elegir, para saber votar, etc. Y dentro de esa pobreza que tenemos también de la educación, le compramos, ¿verdad? Le compramos con promesas falsas
o con promesa que después al mismo tiempo lleva a la misma nación, a la misma comunidad, dentro de una amargura, porque nos hundimos cada vez más en la pobreza, ¿verdad? La pobreza cultural, la pobreza también económica, la pobreza también entonces de lo que es la educación, la pobreza incluso religiosa, porque no piensen que si uno es ignorante también, en la pobreza religiosa también caemos a causa de eso. Pero todo esto, queridos amigos, es por esa falta de una verdadera evangelización. Y la evangelización se da escuchando la palabra de Dios. Miren que Jesús viene. Él sí que es bien del pueblo, ¿verdad? Del pueblo. Ojo, hoy que se va aquí a la casa de los principales fariseos para comer y ellos lo que están haciendo es espiarle, ¿verdad? Pero Jesús aquí enseguida les dice, cuando te conviden a una boda, entonces no te sientes en el puesto principal, no sea que venga alguien que fue convidado que es de mayor categoría. Pues a mí, por favor, le vamos a dar aquí al Señor. Es importante que de vena. De no va a tambare, bueno. Pero esto, queridos amigos, no es simplemente en un sentido así literal que tenemos que tomar, sino que en nuestro accionar, Muchos de nosotros lo único que busca es el honor, ¿verdad? Hasta incluso nos decimos honorables, ¿verdad? La honorable cámara, la honorable, el honor, ¿verdad? Pero sin embargo, queridos hermanos, van a venir y te van a decir, ¿sabes qué? Pues a mí bella te vamos, porque de honorable, de y entonces le van a poner a otro, dice. Entonces aquí es mirar cómo nos comportamos y qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo hacemos, cómo entendemos este evangelio. Si nos ponemos al servicio de los demás, si nos ponemos al nivel de esa gente que nos necesita o de nuestra comunidad. Porque yo cuando digo también nos ponemos al nivel de nuestra gente, yo también entonces inconscientemente ya estoy diciendo que yo soy más que esa gente. Bueno, habré tenido más oportunidades en ciertas cosas, ¿verdad? Pero en cuanto a la dignidad, queridos hermanos, todos somos iguales, ¿verdad? Todos estamos en el mismo nivel. Así que lo que tenemos que hacer es mirar, y por eso el humus, el entender que todos, eso sí, como decían los chinos, después de que termina el juego del ajedrez, tanto el rey y la reina van también a terminar en el mismo lugar donde terminan los peones, en la caja. ¿Se dan cuenta? Bueno, a veces te añade. Reconocer, saber, no, que no se nos levante el humo, decimos. Se levantó el humo, ¿verdad? Porque se te dio un puestito ahí, arella poco esquibro, arigua. No sabemos cómo te pusieron ahí, ¿verdad? O cómo llegaste ahí. Ojalá que fueran por méritos suficientes, pero si hay méritos suficientes se va a notar enseguida. Amba eres, porque el mérito quiere decir que tu mérito es porque estás mirando a tus hermanos, estás mirando tu comunidad, tu gran familia, que es tu nación, que es tu iglesia, que es entonces esa persona que te está necesitando para que podamos caminar juntos. Que así sea. Que así sea.